Estamos de retorno en el programa, ¿sí? Para comentar que la Comisión de Energía del, del Congreso de la República de Energía no ha aprobado la ampliación del 31C del Z67, Z68 proyectos que, entre comillas, beneficia a 7 regiones en el país. Esto es que estos contratos de estos lotes no se dieron como dicen los protocolos para que cuando ustedes vean público, escuchen un lote Z, es que la exploración de petróleo va a ser en el mar peruano, ¿sí? O sea, para que siempre lo tengan presente, como se hable de los lotes Z, 67, 68, es que todos son en el Zócalo, en el mar peruano. ¿Por qué esta situación de no darle la debida atención o que el Congreso apruebe estos dispositivos, ampliándole los contratos, en el caso del 31C, que es gas, ¿sí? Y este contrato ya se vencía, este contrato de gas. Nosotros en total desacuerdo en la ampliación de los contratos porque las empresas no invirtieron en exploración de petróleo. En la administración moderna, ¿sí? Se habla del famoso win-win, ¿no? Ganar, ganar. Y entonces eso es lo que deseamos de las autoridades de nuestro país. Es decir, no estamos en desacuerdo con la empresa privada, sino que están ganando demasiado dinero. Entonces lo que tenemos que hacer es que esas ganancias no sean demasiado altas para la empresa privada, sino que también de una u otra manera beneficie a, al pueblo. En el caso del gas, yo les decía en mi último comentario la semana pasada, el viernes pasado, justamente que lo tomamos como el Día de la Energía para nosotros, para comentar estos temas, en Talara el gas era gratis en las casas. Sí. ¿Por qué? Porque salía, venía una línea al mar, había una que limpiaban el gas y entraba a todas las cocinas de los trabajadores que trabajaban para Petroperú y la gente que no estaba. Gas gratis. Ya, no estamos diciendo que ya que se regale, pero ¿por qué no se puede que en vez de esas empresas tener ganancias, por qué no se le hace líneas para el pueblo de Talara, para las zonas que están cerca de Talara, que es donde sale el petróleo y el gas? O sea, ¿por qué no se pueden beneficiar? ¿Cuál es el tema? Yo les pregunto, ¿por qué no podemos beneficiar nosotros a nuestros conciudadanos? Si en su territorio está el petróleo, el gas, o sea, ¿por qué no se puede? Sí se puede hacer en realidad. Mire, hace varios años se planteó una iniciativa legislativa con el fin de que donde se encontrara el petróleo, ¿sí? Hacer partícipe como lo hace Colombia, como lo hace Argentina, hace partícipe a donde se encuentra la región, el distrito, la zona donde se encuentra el petróleo, lo hace dueño. Es decir, el Estado incorpora a un socio, ¿no? Que viene a ser donde se encuentra el petróleo. Si nosotros con esta fórmula, ¿no? Y no estoy diciendo que le den el 50%, el 100%, no, con una participación de la población, con un monto, y hablábamos del 2%, 3% de las ganancias de la empresa, 2, 3%, es un montón de plata. Con eso
es suficiente para que la gente de la zona de influencia de las actividades extractivas, sea petróleo, gas, minería, ¿sí? Tengan una participación y no ocurra lo que ha pasado durante años. El abandono en la selva peruana, ¿sí? A pesar que han sacado petróleo durante años, no ha habido una retribución para que la población, los sectores desprotegidos, en el caso de la Amazonía, las comunidades indígenas, tengan hospitales, tengan alumbrado eléctrico, tengan buenas escuelas. No ha habido nada de eso. Hoy las comunidades están reclamando, van a ir a un paro, he leído a IDC, por el abandono que ha hecho el gobierno para la atención del coronavirus en los sitios más alejados de nuestro país, en la Amazonía peruana, que son horas, hasta días para llegar a las zonas más recónditas de las comunidades indígenas. Entonces, estos, yo escuchaba a la ministra que decía, de aquí en 30 años, miren, vamos a ganar 260 millones de dólares. Saquen ustedes, saquen ustedes 260 millones por entre 40 años. ¿Sabe cuánto sale para poder anual la inversión, la ganancia que habla la ministra? ¿Sí? Ni de 6 millones al año. Eso es lo que ganaría el Perú por la extracción del lote 31C del gas en Loreto. Sí, ese es el monto. Pero como hacen aparecer 250 millones, no, va a haber una inversión de 1.000 millones. Claro, pues 1.000 millones, ¿en cuántos años? ¿En 40? ¿Cuánto sale? O sea, esos son los engaños que hacen, ¿sí? Los que avalan este tipo de conducta. Para nosotros, tiene que revisarse y los peruanos tienen que, de una u otra manera, tener también participación en cuando sacan sus recursos de su zona de influencia en las labores extractivas, ya sea de petróleo, gas o minería. Con eso se acabarían también las tomas, se acabarían las tomas de carreteras, el que no se quiere desarrollar proyectos importantes para nuestro país. Sí, en ese sentido creo que tenemos que tener otra mirada del futuro de nuestro país, porque ya hemos visto las consecuencias en este coronavirus, hemos sido desnudados, que la situación del país no ha sido las mejores. Abandono total en educación, abandono total en las postas médicas, en los hospitales, colegios, ¿sí? Y se ha visto toda la pobreza en nuestro país. Entonces, la situación es así de clara. ¿Y por qué no? Yo les decía la vez pasada también sobre el tema del gas, ¿no? Hay un reportaje de ingeniero de un ingeniero especialista en temas de petróleo que ha escrito en La Razón. Este, eh, Ahí está César Gutiérrez, ¿no? Fue expresidente de Petroperú y hace un análisis ahí, ¿no? Dice, se pronuncia sobre los precios al consumidor del GLP. Y él es ingeniero, ¿no? Numérico, y saca por qué se encarecen los precios en el país y las ganancias que tienen las empresas exorbitantes. No lo está diciendo Evi, lo está diciendo un ingeniero que en las estadísticas que él saca dice que una empresa gana 57%, ¿no? de del total. Y yo sí lo que tengo conocimiento, porque también he hecho seguimiento a estas empresas, es que hay 101 plantas envasadoras en nuestro país. 101 plantas envasadoras en nuestro país. Y esas envasadoras, ¿no? Son las que compran como mayoristas y se llevan a envasarlas, sus productos, y hace
que ahí, en esa cadena, ¿sí?, de comercialización, el precio le llegue a la población desde 35, 40, 45 soles hasta 80, ¿no? Hasta el Cusco. Así llegaba el precio el Cusco, a Puno. Pero Puno ahora ya le está comprando ¿a quién? A Bolivia. ¿Saben cuánto cuesta el balón de gas público en la frontera de Bolivia con Puno? 10 soles. Porque ese es el precio en realidad. Ese es el precio. Igual lo que pasa en acá, en nuestro vecino, en Ecuador. El balón no es muy caro, por eso también ahí en la frontera comercializan este producto. Y yo les decía, miren ustedes, si hoy por hoy el precio está en 15, con IGB y todo 19, con envasado, mire, el balón de gas, de verdad, con ganancias ya, para que no digan que estamos en contra de la inversión privada, 20, 20, 25 soles y con ganancias todavía. Y entonces cuando se sale a decir que hay que tener una planta envasadora, ¿por qué vamos a tener una planta envasadora? Porque fíjese, cuando estuvo Humberto Camponico en la presidencia de Petroperú, él comenzó a comercializar el combustible y lo ponía en los grifos. Y llegó a poner a 25 soles el balón de gas, así como escuchan. Pero ¿qué pasó? Lo sacaron y se acabó esa situación. Así, cuando ustedes escuchan siempre, cuando escuchen, de verdad, malos comentarios de terceros contra Petroperú, tienen que ver que de ahí detrás de eso hay un interés. De verdad. O sea, Petroperú tenía su planta envasadora de gas, Solgas, era de Petroperú. Y el gas costaba 3.50, 5 soles. En esa época. Porque el mismo gas lo sacaba Petroperú. Era el único que lo comercializaba en ese entonces. Pero ahora con el gas de camisea, quien tiene el monopolio es Pluspetrol. ¿Sí? Casi nos abastecemos el 87% de Pluspetrol allí en Ica. Y ellos no pueden tener monopolio, pues. 3 grupos, empresas chilenas, compran y revenden y por eso el precio del gas, que tenemos que bajarlo sí o sí, y que no sea parte de la campaña política, porque los políticos solamente tocan el tema del gas, del petróleo, cuando cuando estamos en elecciones generales. Dicen los candidatos, después se callan. Y eso no puede ser posible. Hay que ser constantes, hay que ser allí, hay que estar permanentemente en defensa del pueblo. Y no solamente cuando hay elecciones, ¿no? Se ponen la camiseta del Perú, peruanos con ofrecimientos que finalmente no se dan. Por eso para nosotros es importante que hay que ir a la modificación, pero tiene que ir de la mano con el progreso de los pueblos donde se extraen la riqueza. Para nosotros eso es fundamental, para evitar conflictos sociales. Si hay algo que puedo decir con toda propiedad es que el Estado peruano no está preparado para los conflictos sociales de ninguna índole. Hemos visto la incapacidad en todo sentido de la palabra. Porque nadie en nuestro país planifica absolutamente nada. Somos el único país que no tiene una planificación de sus recursos. Somos el único país que no tiene la planificación ni a mediano ni a largo plazo. Estamos hablando del Bicentenario, ¿no es cierto? Pero ¿hay alguna comisión del Bicentenario? No. En el Congreso pasado hubo una comisión, pero ahí se quedó. Entonces, las cosas hay que decirlas con toda propiedad. Y en el caso del GLP, sí se pueden bajar los precios de los combustibles, también. El GLP que utilizan las amas de casa, sí, en las cocinas, se puede bajar. Miren, le estoy hablando de entre 20 y 25 soles. Ya, ganando ya para que no se quejen. Pero si la empresa nacional tuviera sus 2 plantas envasadoras, una en Talara, una en Lima y una en el sur, les apuesto que el balón de gas baja hasta 20, 20 y tantos, 20 soles. Y ahí ganaría todo el pueblo. Sin subsidiar, ojo, sin subsidiar. Petroperú lo que hace es comprar y vender GLP porque le venden estos privados. O sea, ese gas que fue propiedad de Petroperú, porque ese gas fue de Petroperú, ¿no? Hoy le venden
10.000 barriles de GLP para que lo comercialice Petroperú. Sí, así como escuchan. O sea, rogando todavía a Petroperú, véndeme pues 10.000, 8.000 barriles diarios de GLP para que Petroperú lo comercialice como tal. Y no es negocio para Petro. Conversaba con un ingeniero y me decía que Petroperú ganaba 30, 50 céntimos. Vender pan para, comprar pan para vender pan. Esa es la verdad. Entonces acá tiene que haber una reingeniería, ¿no? Y las autoridades tienen que ser conscientes los números. O sea, ya, no nos crean que porque hay un interés, pero veamos los números y ahí nos vamos a dar cuenta que la privatización del sector hidrocarburos no funcionó en nuestro país. Hay un grupito, ¿sí?, de lobistas en esta industria porque es millonaria, la industria del petróleo es millonaria. Estamos hablando que esos lotes que ya se vencen, ahora último, más o menos le podía dejar al Perú unos $1.000 millones. $1.000 millones, así como escuchan. Y en vez de llevarse los privados, debería quedarse en nuestro país, vía Petroperú. Pero ¿cómo no? Como hay una política de libre mercado, ¿no?, que no funciona en nuestro país, pero que los neoliberales quieren mantener esa línea de que todo sea privatizado. Para nosotros somos contrarios a la privatización porque la privatización no le ha traído ventajas a los peruanos. Lo que sí es cierto es que en el caso del crecimiento del país que ha habido en los últimos 25 años, ha sido por los precios de los minerales. Por los precios de los minerales que han estado elevados en los últimos años, por el crecimiento de la China, de la India, de Japón, los países asiáticos. Por eso, que de manera que el oro, el cobre, todos esos minerales nos daban muchos ingresos al Perú. Así que no ha sido un boom, digamos, ha sido el boom de los minerales. No ha sido por la Carta Magna, en realidad. Así tenemos que ir a una visión futurista de nuestro país y ojalá que este Congreso no se arrugue, ¿no?, y mantenga una línea, porque a veces cuando se van a atacarlo los medios de comunicación, que lógicamente son los lobbies empresariales de estas grandes empresas. O sea, no tienen que asustarse, acá tienen que estar de la mano con el pueblo, por ejemplo, con los pescadores, con los hermanos indígenas, cómo van a intervenir, ¿no es cierto?, sin pedirle el permiso social como debe ser debido. Entonces, las cosas tienen que cambiar en nuestro país. Insisto, ¿se puede bajar los precios de los combustibles del gas, el GLP para las amas de casa? Sí, se puede bajar de inmediato. ¿Se puede bajar el precio de los combustibles? Sí, de inmediato, 3.50. 3,50 soles por galón. Y no estoy hablando de subsidiar, sino que lo que engrana la empresa privada debería ir al bolsillo de ¿quién? De los taxistas, de los transportistas. Se está hablando que los transportistas necesitan ganar, ¿no?, que subsidien. Imagínense ustedes cuánto se le puede bajar de un galón de diésel para los buses que tienen diésel en el país. 3 soles. Imagínense ustedes cuánto se ahorran si echan 100 galones. Ustedes nomás saquen 3 soles. 300 soles en un ratito. Así como escuchan, esos 300 soles no les puede quedar a esas empresas para bajar los precios. Sí, se puede. Igual a la gente que utiliza el combustible, los taxistas o el GLP. Ya, es dinero, 20, 30 soles, queda todos los días a ellos y esa familia mejora su nivel de vida. ¿Por qué no podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, vamos a la última pausa comercial y regresamos al programa. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos.
ahora se ve mejor. El show de la vida, de lunes a viernes, al mediodía, en TV Cosmos, te traemos mucha diversión. Una hora de sano entretenimiento para pasarla de lo mejor con toda la familia. Invitados especiales, juegos, concursos con nuestros televidentes. Un programa creado pensando en ti. El show de la vida, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía. Solo por TV Cosmos. Somos para ti. Desde ahora, los sábados y domingos de 12 a 2 de la tarde son para soñar en Pégate al Mediodía, temporada de oro. Pégate en familia. Pégate al Mediodía es patrocinado por Ecosana, productos con alto nivel de contenido nutricional. Adquiérelo a 936-297-791. Con Ecosana, vive tu vida sana. El Pollón. Empresa de Transportes El Dorado. Taxi Internacional. Betos Import. Clínica Odontológica Isident. TDC Colors. Fisiomedic Paredes. Reserva tu cita al 988-016578. TV Cosmos, somos para ti. Ya estamos de retorno en el programa, en el último bloque. Los viernes de energía, le llamamos nosotros, porque esperamos en la contribución de este servidor, en el conocimiento, el poco conocimiento que tiene de energía, gas, petróleo, para favorecer al pueblo en su conjunto. Hubo unos lotes de petróleo, ¿sí? El lote 3 y 4, 2 y 3 y 4, ¿sí? Que se entregó en el gobierno de Antumala de mala manera a Graña y Montero, ¿no? Ya sabemos que en el procesos judiciales que se están llevando a cabo, parte de los que están involucrados y que en la corrupción en nuestro país es Graña y Montero. Y Graña y Montero es el que tiene estos lotes 3 y 4 a cargo que le entregaron de mala manera. En un momento, desde aquí viene la situación, los trabajadores planteaban en ese momento que el 25% de la propiedad de esos lotes pasara a manos de la petrolera estatal Petroperú. 25%. De la noche a la mañana, el directorio de la empresa decidió no recibir ese 25% de producción de esos lotes. Y finalmente nos hemos dado cuenta que estos lotes fueron entregados a Graña y Montero. Y ahorita ya hay una demanda internacional, ¿sí?, en la Corte de La Haya por el arbitraje de estos lotes. Los trabajadores petroleros, encabezado por Juan Castillo, hizo una demanda ante el Poder Judicial porque los trabajadores creían que ese lote estaba siendo entregado de una manera no transparente, cuando el señor Ortigas estaba en su momento para la entrega de estos lotes, anularon a la competencia y solamente se presentó Graña y Montero. Sí, hubieron
muchas irregularidades en la adjudicación de estos lotes a favor de Graña y Montero. Hay una demanda en el Perú, ¿sí?, sobre estos lotes que se reclamaban porque fueron mal adjudicados. Vamos a averiguar el día lunes cómo están estos procesos judiciales a los compañeros que hicieron esta demanda. Nosotros participamos, pero indirectamente solamente. Pero yo tengo entendido que el acuerdo de la coalición de sindicatos de Petroperú era hacer una demanda judicial para recuperar esos lotes a favor de Petroperú. Y hoy el tiempo nos da la razón. Miren, cada vez que los trabajadores han planteado las cosas, o después en el tiempo nos daban la razón. Tenían razón, pero ya le hacen un daño a la empresa. Imagínate, estos Graña y Montero, que no han sido petroleros, ya son petroleros ahora, pues les dieron los lotes de petróleo, le dieron las plantas de ventas para que las administren. Las plantas de venta de Petroperú, norte, centro y sur, entregaron todas las plantas. Y aquí hay una locura, pues, ¿no es cierto? Que como tú, mis tanques, cobras por depositar mi gasolina, mi turbo, mi diésel, y por volverlo a despachar, me cobras. Es decir, por guardar mis combustibles me cobras, y a la hora que yo los quiero para las cisternas, también me cobras. Solamente en nuestro país pasa esa locura. Sí, pero ¿es cómo se llama? Corrupción, pues. Corrupción. Los trabajadores han recuperado las plantas del sur, ojo, el año pasado. Y ya están por entregarlas, que no les llame la atención que están por entregarlas. Y desde ahí, desde la planta del sur, una de que es importantísima por nuestro vecino de Bolivia y Chile, ¿sí? Desde ahí quieren hacer el puente para entregarle el gas y energía al país vecino del sur. Con estos lotes de petróleo que vuelvo a indicar, los trabajadores participaron en que el directorio de Petroperú apruebe, ¿sí?, que recibir el 25% del petróleo de esos lotes. Lamentablemente, el directorio, siempre puesto políticamente, son los daños a la empresa nacional. Vamos a plantearle al Colegio de Ingenieros, al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, para que plantee una modificatoria de la ley y que los que dirigen la empresa nacional sean ingenieros petroleros, sí, químicos, que conozcan, porque no se puede seguir así, que cada vez que entra un gobierno pone, en el caso del año 2014, pusieron a un militar, y pensaban que la empresa era una comisaría, así se le puso en un comunicado. Trataba a los agentes como si fueran policías. Entonces, eso hace a que las cosas no andan de tumbo en tumbo en la empresa desde el año 2014, ¿sí?, a la fecha que se han ahondado los problemas ya con esta gestión. Con esta gestión que está siendo denunciada penalmente por haber abandonado a sus trabajadores. Este arbitraje internacional de La Haya, sí, creo que sí fue adjudicado de una manera irregular y le entregaron a Graña y Montero el lote 3 y 4, los lotes de petróleo que están aquí nomás cerca en Talara. Sí, ojalá que yo recibí una llamada para participar en este arbitraje, a ver, me encantaría, de verdad. Ojalá que se lleve a cabo ese arbitraje internacional para ir ahí a dar nuestra opinión. Sí, nos han llamado para participar. Vamos a ver si podemos ir de viaje para participar en ese arbitraje internacional, para decir nuestra voz. Ojalá se pueda realizar, porque tenemos que parar esa situación de corrupción en nuestro país. Ustedes dirán, oye, loco, se enfrenta a poderes. Sí, pues no es de ahora, es de siempre. Así que ya estamos curados del susto, estamos curados del miedo, estamos curados de todo. Así que ya lo que nos pueda tocar ahora, ¿no? Más allá de
de lo que pasa en nuestro país que nos puedan hacer daño, ¿no? Pero tomaremos todas las precauciones debidas. Pero el país no puede seguir sumido en políticos que le roban al pueblo, no puede seguir sumiso a leyes que están en contra del país, con justificaciones de politólogos, de periodistas mermeleros que hacen lobby para maltratar a la gente que se opone en el país. Sí, los ataques que hemos recibido nosotros, ¿cuántas cosas no hemos recibido nosotros de ataques de la prensa, incluso de Piura? El diario El Correo en una oportunidad se atrevió a decir que nosotros traficábamos con armas. Después me puso el rótulo de chavista, me puso el rótulo cuando estaba Correa, correísta, pero un montón de barbaridades que cuando hemos pedido para que nosotros dar nuestra versión, no, nada, nos sacaron chiquitito nada más y esto es. Entonces las cosas no son así. Igual, no, ahorita sigue pasando peor todavía en que los medios están secuestrados por el gobierno. Están secuestrados todos los medios, por eso ustedes van a escuchar solamente lo que quieren escuchar en el sentido de lo que le da la plana el gobierno a las empresas que viven de él. 100 millones de soles han dado a todas las empresas, ¿no es cierto?, que tienen la televisión, que tienen las radios en el Perú, ¿sí? Los periódicos, los que están en contra del pueblo, a ellos le hemos dado con Reactiva Perú más de 100 millones. Así como escuchan, más de 100 millones les hemos dado a estas empresas para que se reactiven porque están ya nadie les compra. Ya nadie les compra los diarios ahora con la situación que tenemos del Face, del Instagram, de las redes sociales. Ya se dejó de escuchar a estos medios de comunicación. Y lo que hacen ahora las empresas, claro, porque no ha habido congreso, ¿no? Las empresas hacían un botín, contrataban a estudios de abogados, ¿sí? Y con esos el dinero salía por atrás y no había ningún contrato con quienes maltrataban a quien defiende al país, a quien defiende a la empresa, a quien defiende la verdad. Por eso, estimado público, los viernes los vamos a llamar los viernes de energía para los peruanos, para decirle las cosas como deben ser, la verdad sobre todo, duela a quien le duela. Con eso hemos terminado con el programa. Hasta el día lunes, si así Dios nos lo decide.